Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de uno de esos términos económico-financieros, en este caso, la inflación. Vamos a ello. La inflación es un término que escuchamos muy habitualmente, últimamente muchísimo en las noticias. Es un término económico financiero, de macroeconomía, que pues tiene una serie de connotaciones y sobre todo una serie de consecuencias en nuestra vida real. Así que es fundamental que entendamos correctamente qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los bienes y servicios durante un periodo determinado. Así, cada vez que suben los precios, pues con una unidad de moneda somos capaces de adquirir menos bienes y servicios. Así podemos decir que la inflación lo que refleja es una disminución del valor de la moneda. El dinero pierde valor a la hora de comprar bienes y servicios. ¿Y por qué es importante saber bien qué es la inflación? Bueno, pues porque aunque sea un término macroeconómico, estamos hablando de que afecta a la economía de un país y por ende a la economía de cada ciudadano. Además, como estamos hablando del poder adquisitivo, pues esto puede tener muchísima influencia en el consumo, en el ahorro y en las inversiones de personas y empresas. ¿Pero qué características tiene la inflación? Vamos con la primera. Primero, generalidad. Estamos hablando de una subida de precios generalizados, no de la subida en un producto concreto o en un bien concreto. Así que estamos hablando de que afecta a una amplia gama de bienes y servicios. Sostenibilidad. No estamos hablando de un proceso puntual en el que durante un periodo corto de tiempo suban los precios, sino que suele mantenerse en el tiempo. Tiene diferentes causas y es importante entender en cada caso cuál es la causa de la inflación. Ahora te voy a dar las causas y tú piensa en cuál crees que es la causa de la inflación actual. Primero, demanda agregada. Pues cuando hay demasiado dinero en el mercado persiguiendo los mismos bienes. Costes, cuando se produce un aumento en los costes de producción que se traslada al precio final de los productos o servicios. Estructurales, debido a las deficiencias estructurales de la economía de un país. Gestión de expectativas, y es que cuando se piensa que los precios subirán en un futuro, pues muchas veces terminan subiendo en el presente. Así que ya sabes, con esas causas, piensa cuáles son las causas actuales de la inflación que estamos sufriendo. Siguiente característica, la velocidad variable, y es que no en todas las economías se produce la misma inflación ni tan rápido en unos sitios como en otros, así que diferentes economías pueden ir alcanzando esa inflación de manera más progresiva y otras de manera muy rápida, generando esa hiperinflación. Efectos diferenciales, y esto es muy importante, y es que la inflación no afecta igual a todos los sectores ni a todas las empresas por igual. Por ejemplo, el que tiene un salario fijo o el ahorrador se puede ver mucho más afectado por la inflación que, por ejemplo, el deudor. Efectos reales y nominales. Aunque la inflación se presenta como un aumento de precios nominales, también tiene efectos reales, como por ejemplo la redistribución de la riqueza o la alteración del poder adquisitivo. Distorsiones. La inflación puede producir distorsiones en la economía, por ejemplo, en las decisiones de inversión, de consumo y de ahorro. Y es que si preveemos que van a seguir subiendo los precios, pues esto puede fomentar que gastemos más y que ahorremos menos. Lo que se llama costes de menú, que viene de ese restaurante que al subir los precios tiene que ir cambiando el menú y pues hay unos costes asociados al cambiar el menú que implican tener que volver a imprimir ese menú con nuevos precios. Pues esos son los costes de menú. Efectos en las tasas de interés, que lo estamos viviendo en estos momentos, y es que los bancos centrales, como medida para intentar controlar esa inflación, lo que suelen hacer es subir los tipos de interés para poner más difícil el acceso al dinero y así retraer un poco la economía y que la inflación no siga creciendo. Y por último, una característica muy importante de la inflación es la incertidumbre. Y es que cuando tenemos inflación, pues se produce incertidumbre económica que puede afectar a las inversiones y a las planificaciones a largo plazo. Pero,
¿qué tipos de inflación existen? Si tratamos la inflación por su origen, hablaremos de la inflación de demanda. Se produce cuando la demanda agregada de bienes y servicios supera esa posible oferta. Hay demasiado dinero en el mercado buscando ser gastado y no hay suficientes bienes y servicios para poder gastar ese dinero. Inflación de costes se produce cuando aumentan los costes que necesitan las empresas para producir esos bienes y servicios y tienen que incrementar el precio de venta al público para poder mantener sus márgenes. Bueno, pues esto se produce cuando hay, por ejemplo, aumento de salarios o cuando aumenta el precio de las materias primas. Inflación estructural. Esto se produce cuando hay factores estructurales en la economía como rigideces en el mercado laboral, monopolios, políticas fiscales, entre otras muchas cosas. Estos factores al final impiden la libre competencia y pueden generar presiones inflacionistas. Por su intensidad hablaríamos de inflación moderada. Bueno, pues se produce una inflación no muy alta de manera continua en el tiempo. Estamos hablando que esa inflación, la tasa anual generalmente no supera un dígito. La inflación galopante, nos referimos a esa inflación que supera el 10%, puede llegar hasta el 200% de manera anual. Hiperinflación, bueno, pues la inflación se dispara, estamos hablando de incrementos por encima del 200% anual. En esta situación, pues las economías van hacia el desastre más absoluto, el dinero pierde valor de manera rápida, casi exponencial, y bueno, pues ha habido situaciones en la historia en la que ha pasado esto de la hiperinflación y bueno, pues ha tenido problemas importantes. Y por último, la deflación, que es lo contrario a la inflación. Estamos hablando de una reducción generalizada y sostenida del precio de los bienes y servicios. Por su cobertura tenemos la inflación abierta, en la que pues hay una inflación reconocida por gobernantes, por instituciones y bueno, pues los precios simplemente suben. Por otro lado tenemos la inflación reprimida, que es cuando bueno, los precios deberían subir, pues porque hay una razón para que esos precios suban, pero los gobiernos toman medidas para que los precios no suban de manera artificial. Estamos hablando, por ejemplo, esas políticas de control de precio. Por las expectativas, bueno, pues tenemos la inflación anticipada, que es bueno, pues aquella que los agentes económicos ya tenían previstas y bueno, pues se toman decisiones económicas en función de esa previsión de inflación. Inflación no anticipada es aquella que llega por sorpresa, pilla por sorpresa a los agentes económicos y que no estaba ni prevista ni se contaba con ella. Y por último, la inflación importada, que se produce por el aumento de alguna materia prima, de algún bien necesario para la producción, normalmente que viene del exterior, habitualmente suele pasar con el petróleo. Sube el petróleo y se produce esta inflación importada. Si un país depende de ese petróleo para producir, pues finalmente se irá encareciendo toda la cadena de valor. ¿Y cuál es el efecto de la inflación para los ciudadanos? Pérdida del poder adquisitivo. Y es que si los trabajadores no ven aumentado el salario en la misma proporción que la inflación, pues tendrán menos dinero para consumir productos y servicios. Incertidumbre económica. Estamos hablando de que se pueden generar dudas a la hora de invertir y de consumir por parte de los ciudadanos. Redistribución de la riqueza. Y estamos hablando de que la inflación perjudica a los que ahorran y beneficia a los que tienen deudas. Así que, ¿cuáles son los problemas y las ventajas de la inflación? Bueno, los problemas fundamentales: desincentiva el ahorro, genera incertidumbre y puede frenar el crecimiento económico. Ventajas, por buscar alguna, puede incentivar el consumo a corto plazo, porque es más interesante que el ahorro, y además si los salarios se van ajustando rápidamente, puede beneficiar a los deudores. ¿Y qué indicadores existen para esto de la inflación? El primer indicador, el índice de precios al consumo, el IPC, que ya veremos en otro vídeo en este canal. Te lo dejaré por aquí. También tenemos el índice de precios al productor, el IPP, o índice de precios al mayorista. También te lo dejaré por aquí. El índice de precios de exportación e importación, por aquí. Deflactor del Producto Interior Bruto, del PIB, por aquí. Inflación subyacente o núcleo inflacionario, por aquí. Y el índice de costes laborales, también por aquí. Medidas de expectativas de la inflación, por aquí.
Curiosidades y anécdotas sobre la inflación. El dinero de la República de Weimar. Y es que en la Alemania post Primera Guerra Mundial, la inflación llegó a unos niveles de hiperinflación. En 1923, el precio del pan se duplicaba, ojo, en cuestión de horas. Esto hizo que la moneda se devaluara tanto que se utilizaban los billetes para empapelar las paredes de las casas o incluso para utilizarlos como combustible en la hoguera. Zimbabue y los billetes de 100 trillones. Bueno, pues en Zimbabue en el 2008 sufrió una de las crisis más importantes de la historia de hiperinflación y bueno, pues el Banco Central llegó a imprimir billetes, voy a decirlo bien, de 100 trillones de dólares zimbabuenses. A pesar de su exorbitante denominación, con este billete apenas se podía comprar una barra de pan. El pan en la antigua Roma. Bueno, pues es verdad que durante el Imperio Romano la inflación también era un problema. La moneda se devaluó al mezclarse con metales menos valiosos a la hora de hacerlos, lo que resultó en un aumento de precios. Esto llevó a que por ley se fijasen precios máximos para productos básicos como por ejemplo el pan. Y así se intentó controlar la inflación. Las conchas de Cobrí y la inflación. Bueno, pues algunas tribus, algunas culturas africanas y asiáticas utilizaban las conchas de Cobrí como moneda. Sin embargo, con la llegada de los comerciantes europeos, que introdujeron grandes cantidades de estas conchas, pues su valor se depreció, creando un tipo curioso de inflación de las conchas. El corralito argentino. A finales del 2001, Argentina se enfrentó a una crisis económica tremenda. Para evitar la fuga masiva de capitales, el gobierno impuso restricciones a ese dinero que podían obtener los ciudadanos. A esto se le llamó corralito y esto, junto con la inflación, pues generó desconfianza en la moneda y en el sistema financiero del país. Inflación y la ley de Mencken. El periodista y escritor estadounidense H.L. Mencken dijo una frase que os lo voy a decir textual. Dijo: la inflación es la única forma de que un gobierno injusto pueda repartir la miseria equitativamente entre sus ciudadanos. Y aunque es una frase que se dijo de manera irónica, refleja el impacto generalizado que tiene la inflación sobre los ciudadanos. El fenómeno de la inflación cero. Y es que Japón ha experimentado largos periodos de inflación cercana a cero o incluso deflación en la época de 1990. Aunque puede parecer beneficioso para la economía tener esos precios estables, la deflación puede desencadenar en una espiral económica negativa, ya que, bueno, la gente pospone el consumo a la espera de mejores precios. Así que, en conclusión, la inflación es un fenómeno económico complejo que tiene profundas repercusiones en la vida cotidiana. Si bien puede tener alguna ventaja en determinados contextos, es normalmente un problema para las economías. Así que ya veis, la inflación es un fenómeno económico complejo, tiene muchos matices. Es verdad que en algún caso para algún sector determinado puede tener algún tipo de beneficio, pero no controlar la inflación siempre termina teniendo importantes perjuicios para el conjunto de la ciudadanía. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si no estás suscrito a este vídeo, dale a la cabeza, acepta las notificaciones, dale a la campanita y recibirás todos los vídeos que vayamos publicando. Y si ya eres un pata negra de este canal y quieres seguir informándote, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.